El bullying es un tipo de maltrato psicológico y físico que se observa sobre todo en las instituciones educativas a los niños o jóvenes, que son más vulnerables. La mayoría de veces se ve como un tipo de intimidación de los victimarios a las víctimas y las veces más graves ya se observa un tipo de amenaza. Este problema ha llevado a ocasionar problemas mucho más graves, como por ejemplo el suicidio de la víctima o quedar con un trauma para toda su vida. Se dice que 2 de cada 3 adolescentes sufren de bullying y 1 de cada 3 cree que esto es algo normal. Podríamos decir que el acosador es una víctima que está aplicando comportamientos que en algún momento vivió. Se puede asegurar que desde su misma casa ha seguido patrones que ha observado. Mi hijo sufrió de bullying en la institución, se burlaban mucho de él, tanto así que llegaron a maltratarlo físicamente a golpes. Él nunca me dijo nada por temor, pero yo sí lo notaba raro al llegar a la casa. No quería comer, no quería jugar como antes, ya no era el mismo niño alegre que pues estaba en mi casa. Siempre le preguntaba que qué le pasaba, pero su respuesta era que estaba cansado, algo que se me hizo normal. Porque pues en el colegio hay veces que uno se cansa de la mente. Y también estaba entrando la adolescencia, entonces pues creí que su actitud era por ello. Es más, él nunca me contó nada. A mí fue su compañero de clase el que me dijo todo lo que estaba pasando en el colegio. Por esa razón fue que yo me enteré, no por mi hijo. Muchas veces detectamos el acoso escolar por las características que observamos en los niños o jóvenes. Por ejemplo, el aislamiento, la agresividad, el temor, entre otras. Normalizar algo tan grave ha llevado a tener muchas consecuencias, tanto así que en ocasiones observamos a los mismos profesores burlándose de sus alumnos por una u otra diferencia que tengan, ya sea su religión, color de piel, manera de pensar diferente a las demás. Las consecuencias del bullying son muy graves, pero estas no solo las lleva la víctima. El victimario siempre tiene consecuencias también. El acosador no tiene que tener algún tipo de trastorno o padecer enfermedades mentales. Simplemente sirve como detonante el observar algo en su casa fuera de lo común. Se ha observado que los niños o jóvenes que aplican este tipo de maltrato son porque viven las cosas como maltrato intrafamiliar, padres alcohólicos o que su familia es muy desapegada de ellos y sienten algún tipo de soledad. Pues luego de enterarme de lo que pasaba me acerqué al colegio. Allí descubrí los desencadenantes de lo que sucedió. El color de piel de mi hijo es morenito y esta fue la razón por la cual se burlaban de él tanto. Eh, y también era porque era muy juicioso en su estudio, así que lo llamaban el sapo del salón. Según lo que pude escuchar, es que el victimario sufría de violencia intrafamiliar y su familia era muy desapegada. Hablé con el personal, pero ellos no hicieron mucho, ni siquiera expulsaron al que le pegó. Al asistir también me di cuenta que hay profesores que en lugar de defender o ayudar a las víctimas normalizan el problema, lo que me pareció más grave aún, ya que se supone que es una segunda casa y los niños deben estar protegidos, pero es todo lo contrario lo que causa preocupación. Esta tortura, como la llaman muchas personas, puede ser diaria, semanal o cada cierto día, es decir, la tranquilidad nunca estará presente, lo que nos hace ver que todo el tiempo el victimario dispone de su víctima y prácticamente controla sus sentimientos y emociones. Las amenazas son la consecuencia por las cuales no se informa nada en casa, por miedo a que los puedan hacer, como golpearlos o sufrir mucho más maltrato. Por esta razón muchas veces sus padres ni se enteran hasta que las consecuencias se muestran o pasa algo más grave de lo común.